Y es la labor de coordinación institucional con todas las administraciones públicas, desde Justicia, Delegación del Gobierno, Administración General del Estado, municipios, administraciones públicas en general, pero muy fundamentalmente con las Cortes de Aragón. Sí, echo de menos la tribuna parlamentaria, tengo que reconocerlo, muchas veces ahora después del trabajo hecho, pues cuando vamos a los plenos, a estar ahí, a verlos, a estar con cada uno de los diputados, pues bueno, veo que no estás ahí en tribuna parlamentaria y muchas veces tienes ganas de intentar dar tu criterio sobre determinado tema, pero bueno, otros compañeros lo hacen y ahora yo pues me centro en la función que tengo, que estoy, por cierto, pues muy contento y encantado. Eso significa también que el Ejecutivo tiene que tener un respeto total, que lo tiene, lo ha tenido siempre, pero un respeto superior sobre la labor legislativa, sobre los diputados en las Cortes y sobre la función, el reconocimiento desde el Ejecutivo de la función de control que tiene que ejercer el Legislativo. Que dirá la oposición, sí, pero otra cosa es que la respuesta sea la que al grupo de la oposición pretende que fuera. No, es la respuesta que te da el gobierno y que en función de esa respuesta el parlamentario puede utilizarla para hacer otra iniciativa, para hacer la política o la estrategia política que crea oportuno con respecto a lo que el gobierno le ha dicho. No se produce un ninguneo en esa situación y se da además cumplida respuesta y explicación sobre por qué además se propone una retirada de los presupuestos precisamente para que los parlamentarios tengan asegurada su derecho a hacer toda la labor parlamentaria y toda la labor de enmiendas en las distintas secciones de los presupuestos, con el coste político que supone el hecho de hacer la retirada y volverlo a traer, y de hecho ahora mismo estamos en plena tramitación de los propios presupuestos. Es muy importante, que antes no se hacía, es un grado de compromiso y por lo tanto viene al hilo, insisto, de lo que es la frase madre de todos los debates, es que las Cortes de Aragón sea la sede política o el centro de la vida política aragonesa. Ahora queremos profundizar también para publicar o entrar también con la publicación de las mociones, son otras iniciativas que suponen mandato al gobierno, e ir reforzando la página, pues los mecanismos de transparencia que sean precisos. Nosotros desde la legislatura pasada había firmados tres convenios, que son 3 convenios de fórmulas protocolarias para avanzar en determinadas materias. En eso también queremos profundizar para hacer un repaso de cuál es la afectación o el impacto de las políticas que se han hecho coordinadas con cada una de las comunidades autónomas con las que hay convenios, para ver si realmente se están llevando a cabo estas políticas y si realmente tienen su efecto. Hay muchísimos más convenios entre la comunidad autónoma X y el Estado que entre comunidades autónomas, y yo creo que las comunidades autónomas podrían profundizar en el desarrollo de esos convenios. Convenios, insisto, de desarrollo socioeconómico, porque también sería una fórmula para resolver el tema de la crisis económica, generación de empleo, etcétera, etcétera, y sobre todo convenios que en eso pues se intenta siempre llegar al máximo nivel, convenios para la prestación de los servicios básicos. Bueno, yo creo que la entrada del Partido Aragonés sobre todo aporta en este concreto caso experiencia desde el punto de vista de partido, porque somos un partido con mucha experiencia en gestión de gobierno, pero aporta también la experiencia personal de un hombre que es Arturo Aliaga, que vuelve a tener la dirección de lo que es los destinos de la industria, de las competencias relativas a industria, además ahora con innovación o nuevas tecnologías, que entiendo que también los presupuestos en Madrid pues tendrán las carencias presupuestarias como las tenemos en los parlamentos o en las comunidades autónomas. Por lo tanto, pues bueno, yo creo que esa estabilidad dará buenos frutos también para Aragón, una vez más. Yo ya no lo tengo, por más declaraciones que puedan haber. Somos expertos los aragoneses en pasar trasiegos de políticas declarativas. Yo entiendo que en el arco mediterráneo pues tengan que solicitar el trasvase. Lo entiendo, pero no lo comparto, porque creo que hay otros mecanismos de solución de los problemas de agua en el arco mediterráneo.